Bueno, buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes. Yo voy a arrancar pidiendo disculpas porque voy a tener que ir apenas terminar la presentación porque a las 11 tenemos el comienzo de la audiencia pública por el tema de los túneles del Metrobús 9 de Julio debajo de la avenida San Juan y uno de las autopistas, la cual tengo que hablar en primer término y me va a impedir quedarme en el resto de las exposiciones. Así que por eso vamos a presentar en primer lugar de alguna manera un resumen de lo que estamos haciendo, lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a explicar todo lo que los que están aquí presentes estamos convencidos, ¿no? No nos vamos a convencer entre nosotros de la bondad del transporte público, de la racionalidad del espacio público y todo eso. Vamos a decir dos o tres cositas nada más. Y después la idea es, lo que me han pedido es que haga un repaso de todo lo que ha hecho la ciudad en los últimos 6 años, que como bien dijo Diego, siempre fue pensado en una perspectiva metropolitana. Si bien no existía en ese momento ámbitos de diálogo o de coordinación interinstitucional, que hoy sí los tenemos, hace más de un año estamos trabajando con gente de Nación, con Rubén Guillén, con Alejandro Pandra, con la gente de provincia, en esta protoagencia que muy pronto estimamos que va a tener la administración legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre la visión, en el momento de pensar cada una de las piezas del plan de movilidad sustentable de la ciudad, siempre fueron pensadas como un engranaje dentro de un sistema metropolitano. Y ese fue, con Guillermo Kranzer, con Eduardo Moreno en su momento, con Guillermo Dietrich, siempre la pregunta fue, ante cada intervención puntual que hacía la ciudad desde la gestión, era cómo esto se ensamblaba con una visión de la movilidad metropolitana y cómo esto sumaba a una visión de sistema, de conjunto para la movilidad. El otro aspecto que nosotros hemos planteado desde el principio fue que la ciudad tenía dos posibilidades. Una, asumir la postura de víctima, que siempre se planteó desde las más altas autoridades hasta los niveles técnicos, de que la ciudad no podía hacer nada en materia de movilidad porque la gran mayoría de los pasajeros se movilizan en autotransporte público de pasajeros y que como la ciudad no tenía competencia sobre las líneas, si no había un gran acuerdo, etcétera, etcétera, la ciudad no podía hacer nada. Y lo que planteamos fue que la ciudad tenía mucho para hacer, aún sin esta gran coordinación ideal y deseada, desde las competencias propias que tienen que ver con la infraestructura que corresponde a la ciudad y la regulación de la movilidad en superficie que corresponde a la ciudad. Con estas dos piezas, con estos dos elementos, con estas dos herramientas clave que son la infraestructura y la operación de la movilidad en superficie, nosotros avanzamos todo lo que podíamos desde el punto de vista de nuestras competencias y en algún caso un poquito más allá. Obviamente siempre hemos mantenido diálogos en los niveles técnicos para consensuar con los operadores, con el área técnica de los amigos aquí presentes de la CNTT, que conocemos de toda la vida, con quienes hemos trabajado juntos incluso en Nación, oportunamente. Siempre fuimos construyendo consensos, planteando escenarios donde todos ganaban, los pasajeros en primer lugar, los operadores y el sistema en su conjunto. Entonces, bueno, un poco como disparador de las reflexiones que van a venir después, la idea es hacer este repaso de lo que hicimos como para los invitados extranjeros que sepan un poco dónde estamos parados y estas acciones que hemos planteado un poco como asumiendo que la ciudad de Buenos Aires es un espejo en el cual muchas ciudades de la Argentina y de Latinoamérica se miran en algún momento. Nos pareció clave hacer las cosas con mayor profesionalismo, con el mayor rigor técnico y obtenido el respaldo político que hemos tenido,
con la mayor cantidad de recursos para que todo lo que tiene que ver con la movilidad, especialmente el transporte público y la movilidad no motorizada, fuera de un estándar de calidad superior y no una infraestructura o una operación de segunda, pensando que el usuario del auto o del subte es un usuario de primera y el peatón, el ciclista o el usuario del transporte público de colectivo es un usuario de segunda, cosa que no suele pasar con frases, como ejemplo, un ministro, secretario de Transporte iba a decir que había un exceso de arquitectura en las estaciones de Metrobús de Juan B. Justo, ¿no? En esta línea. Así que bueno, lo primero que vamos a mostrar es algo que todos sabemos, pero lo vamos a mostrar con números. Esta es una imagen que fue elaborada en la gestión anterior, porque nosotros cuando tomamos la responsabilidad en 2007, lo primero que hicimos fue buscar todo lo que había de antecedentes, y yo siempre la muestro en esta línea, o sea, todo lo bueno que se ha hecho en las gestiones anteriores, o que se ha analizado en las gestiones anteriores, nosotros lo hemos tomado y lo hemos tratado de poner en valor. Acá tenemos un detalle de la composición vehicular de los ingresos principales a la Ciudad de Buenos Aires en términos de tipo de vehículos. En celeste tenemos los autos particulares, en amarillo tenemos los buses y en rosa tenemos los camiones. Y aquí tenemos los pasajeros que ingresan en vehículos automotores en nuestro sistema vial, donde vemos que el amarillo, que es el transporte público de pasajeros, revierte, ¿no?, la predominancia en la composición modal de los ingresos, ¿no? Lo que todos sabemos es que esa pequeña porción minoritaria de ingresos a la ciudad en auto, que si además tenemos en cuenta lo que entra en tren, digamos, en términos porcentuales es más minoritaria todavía, esa pequeña proporción de movilidad de pasajeros en auto es la que genera todos los problemas de congestión que se han ido agravando en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 5 años, en forma dramática, ¿sí? Nosotros realmente nos quejábamos de la congestión, pero no mirábamos lo que pasaba en San Pablo, ¿sí? Ahora estamos empezando a tener niveles de congestión que se empiezan a acercar a esos niveles de congestión. Y eso mismo lo tenemos aquí en las principales arterias del área central de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Del lado de la izquierda tenemos la composición de vehículos, vemos que predomina el azul, los autos particulares, y a la izquierda y a la derecha tenemos la composición medida en términos de pasajeros, o sea, los pasajeros que se movilizan en buses claramente son la mayoría a la superficie, aunque hay que reconocer que la excepción era la 9 de julio, ¿sí? La 9 de julio era el único caso de una arteria principal del área central de la Ciudad de Buenos Aires donde había más pasajeros en autos que en colectivos. Y realmente era un contrasentido difícil de explicar y de entender si uno no conoce la historia y la lógica de cómo se fueron configurando nuestros sistemas de transporte público de pasajeros en autobuses. A nivel de política, básicamente dos ejes, en línea con lo que estaba mencionando Andrés. Por un lado, la cuestión de humanizar el espacio público, ¿sí? Y esto está en línea con lo que se discute en el mundo, pero que en los hechos no estaba realmente en el tope de las consideraciones a la hora de hacer intervenciones en materia de transporte. Y la segunda, obviamente, básicamente dos ejes: la prioridad del transporte público y, por otro lado, la prioridad de la movilidad no motorizada y, en general, priorizar la movilidad de los modos menos contaminantes. En el caso de peatones y ciclistas, el compromiso en materia de inversiones e intervenciones ha sido muy fuerte, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero claramente era una deuda pendiente. Alguna vez escuché que una responsable de la ciudad hace muchos años había dicho: todo lo que era fácil de peatonalizar ya lo hicimos, ¿sí? Y la verdad era eso, o sea, cuando se empezó esta gestión ya no había
cortaditas, ¿no? Calles como la calle Discépolo, ese tipo de pequeñas cortadas en las cuales es fácil peatonizar porque no hay vehículos, ¿sí? Y el desafío aparece cuando uno empieza a restringir la movilidad del auto particular. Bueno, como dije antes, esto está dentro de un plan. Cuando empezamos, la realidad es que no existía todo este esquema que se fue de alguna manera elaborando en paralelo a la gestión, porque lamentablemente uno cuando llega a la gestión no tiene tiempo de ponerse a, primero, si no lo tiene, ¿no? Si no tiene un plan estructurado como tal, lo único que tenemos como antecedente era el plan urbano ambiental, que ni siquiera estaba sancionado, ¿sí? Pero al segundo año de la gestión ya fuimos conformando este plan que se va enriqueciendo todo el tiempo. Pero no vamos a profundizar mucho más en esto porque es más bien conocido. Volviendo a lo peatonal, bueno, aquí tenemos un plano de, digamos, lo que se planteó como prioridad 1 en materia de peatonalidad, de peatonalizar o avanzar lo más posible en el microcentro. Esto implica muchísimas discusiones. A veces nosotros, que hemos hecho por ahí las acciones más comprometidas desde la Subsecretaría de Transporte, a veces tenemos que frenar algún tipo de intervenciones porque el entusiasmo, ¿no? A veces es complicado y genera situaciones complejas, y obviamente en la etapa de obra las situaciones se ven hoy mismo. Maipú, Esmeralda, Cortado, San Martín provocan un derrame en las avenidas circundantes que tiene mucho que ver con la construcción que estamos viendo hoy. Pero bueno, siempre tratamos de avanzar lo más posible y ir viendo cómo se puede seguir avanzando, ¿sí? Pero es un tema de debate, es un tema polémico. Acá con Roberto Sende y la gente de la Cámara siempre tenemos estas discusiones, y tenemos discusiones también hacia adentro, ¿sí? Con las áreas que están queriendo ejecutar, y a veces las cosas hay que hacerlas por partes, ¿no? Pero bueno, pero vamos avanzando. La experiencia más interesante fue la de la calle Reconquista, que realmente dio un vuelco. Había mucha oposición al principio, como en todo, y creo que la calle Reconquista como eje completo, primer eje completo, luego de Lavalle y Florida, fue un punto de partida muy importante para todo lo que vino después. Acá hay algunas fotos de las situaciones luego de la intervención, y tiene que ver con esto que hablamos de la humanización del espacio público, etc. Acá tenemos un ejemplo de justamente la calle Reconquista, que es quizás el caso más exitoso, porque la calle Reconquista, las líneas de autotransporte público de colectivos que circulaban por allí tenían muy cerca una avenida por la cual podían circular en mejores condiciones que la calle Reconquista, ¿sí? Aquí tenemos también se puso de alguna manera en vigencia una vieja restricción de ingreso vehicular que no se respetaba para nada, que tiene que ver con la prohibición de ingreso al microcentro de 11 a 4 de la tarde. Esto es complejo, hay muchas cocheras dentro de esta área, hay 17.000 permisos para gente que tiene cocheras allí, o sea que tampoco es algo fácil. Se va a incorporar tecnología de control automático con cámaras, con control automático de patentes con cámaras, para reducir los costos de control en esta medida. Bueno, un poco lo que decía Andrés, vamos a contar un poquito más en profundidad de lo que tiene que ver con Metrobús. Estos son los 3 corredores que ya están implementados. Lo que puede haberse aquí es básicamente que si bien empezamos con un corredor vitrina, un corredor que nos sirvió para mostrar que el mito de que en Buenos Aires no se podían hacer este tipo de infraestructuras era falso, y que realmente se podía avanzar, aunque fue un corredor que podríamos decir que fue relativamente modesto en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados, en cuanto a la geometría que nosotros le pudimos dar. Fue claramente, y acá está Fabiana Zimmerman, que fue la artífice de la implementación de este proyecto, fue claramente el puntapié para lo que fue todos los demás metrobuses en la ciudad, ¿sí? Les voy a mostrar algunas cosas que a su vez fueron previas, que nos permitieron que confiaran en nosotros para hacer esta intervención. Pero lo que puede verse abajo es cómo los corredores de Metrobús empiezan a articularse, ¿sí? En Constitución podemos decir que tenemos ya por primera vez una conexión de un corredor sur, que es un corredor claramente un
corredor con una visión social, más que de velocidad en la movilidad, porque no era un corredor históricamente congestionado, salvo en la zona de Sáenz, donde hay un problema particular. Claramente los vecinos lo que observaron y lo que agradecieron en el caso del Corredor del Sur fue la jerarquización del pasajero de transporte público de la zona sur, con estaciones de calidad, con iluminación, con plataformas elevadas, con estaciones que operan en conjunto, por lo tanto se genera un control social al haber concentración de pasajeros en lugares donde hay problemas graves de seguridad ciudadana, y donde lo que se planteó desde la gestión es lo mismo que tiene el norte, también en materia de infraestructura lo tiene el sur. Obviamente un corredor donde no hay ninguna posibilidad de que haya un subte de aquí a 150 o 200 años, porque son zonas de baja densidad, pero que también a su vez la ciudad tiene una política de desarrollo urbano en esa zona que la única manera de materializarla, concretarla, es a través de una infraestructura de calidad en esas áreas. El corredor de Juan B. Justo y el del sur, a su vez, dispararon la posibilidad de hacer el corredor de la 9 de julio. Obviamente es el corredor más potente que puede tener la región metropolitana de Buenos Aires en términos de pasajeros, en términos de accesibilidad al área central, en términos de posibilidad de expansión, y de hecho los túneles están en esta línea, o sea, la idea es que el Metrobús de la 9 de julio pueda alojar más cantidad de pasajeros, más cantidad de servicios, articular distintos servicios, y de alguna manera fue a su vez lo que hoy permite que esté fuera de discusión que hay que seguir en esta línea de trabajo. No es la única, claramente, porque esto es un sistema, hay que trabajar en todos los modos, pero rompió un debate, terminó con un debate muy franco, ¿sí? Esta era la situación antes. Teníamos, bueno, en el tramo central entre Belgrano y Corrientes teníamos 7 carriles para autos particulares por sentido en la calzada central, y teníamos 3 carriles de operación sucia, como le llamamos nosotros comúnmente, para el autotransporte público de pasajeros. ¿Okay? O sea, acá se puede ver, ahí se pueden ver los colectivos, ¿no?, que operaban conviviendo con los taxis, conviviendo con la carga y descarga, con las combis, con los ingresos a hoteles. O sea, el patio trasero de la 9 de julio era donde operaban nuestros pocos colectivos, porque realmente eran pocas las líneas que usaban la 9 de julio, la mayoría iban por calles, que después vamos a mostrar, secundarias. A esto estábamos acostumbrados. Y mucha gente planteaba que este era el paisaje de la 9 de julio, ¿no? Desde una visión paisajística, esto era un paisaje deseable, un paisaje que había que preservar, había que proteger, era un paisaje intangible que ningún proyecto debía modificar, ¿sí? 14 carriles para autos particulares, que como vemos, con la lógica del auto particular, están en este momento llenos en un sentido y vacíos en el otro, ¿sí? Que depende de la hora pico. Acá lo mismo, ¿sí? Congestión en un sentido y una capacidad ociosa inmensa en el otro, ¿sí? Y aquí tenemos con la intervención del Metrobús, aquí tenemos otra vaca sagrada, ¿no es cierto? Mucha gente decía que la Plaza de la República era histórica. La Plaza de la República fue modificada alrededor de 15 veces, ¿no es cierto? Y lo único que es histórico es el obelisco. O sea, lo único que no podemos mover es el obelisco. Pero la Plaza de la República ha sido modificada muchísimas veces, y todo el mundo estuvo de acuerdo cuando se modificaron las otras veces, por cuestiones estrictamente estéticas. Cuando se planteó la necesidad de que había que resolver un cuello de botella de este lado, y se tocaron 5,5 metros de la vereda de aquí del costado de la Plaza de la República, tuvimos un escándalo mayúsculo, amparos, etc. Bien, un pequeño resumen. Nosotros estimamos que actualmente hay unos 200.000 pasajeros en el corredor,
Hemos tenido un crecimiento alrededor del 15 y el 20%. Hay 8 empresas que operan, hay 11 líneas impactadas, unos 800 colectivos. Estábamos entre 170 y 180 servicios por hora, ahora ya estamos en 210 aproximadamente. Un corredor tiene 3 kilómetros y básicamente conecta Constitución con Avenida Libertador, y estas son las líneas que operan dentro del corredor. La 98 opera en un sentido, pero en el otro. Pero el desafío era hacer un sistema, hacer un corredor de Metrobús en el marco de un sistema de BRT abierto que permitiera la operación de distintas líneas y de distintas empresas. Y esto no era un desafío menor. En el mundo hay BRT cerrados, como el de Curitiba, como el de Bogotá, pero hay muchísimos casos de sistemas abiertos en los cuales operan distintas líneas, y la complejidad en el diseño geométrico y operativo del corredor es muchísimo mayor cuando uno tiene esta restricción. Claramente teníamos que ir a 2 carriles por sentido, y claramente teníamos que ir a una configuración de plataformas muy generoso, que en el caso nuestro son plataformas de 8 metros de ancho, que es lo mismo que tiene un andén central en la estación de sur. Bueno, esto lo presentamos en su momento en la audiencia de la 9 de julio, a la cual no asistió mucha gente. Pero básicamente apuntaba a contestar un cuestionamiento muy fuerte que tenía el corredor, que era, esto es nada más que 3 kilómetros. ¿Sí? Esto no es un corredor importante por su longitud. Y esto no tiene visión metropolitana. Eran 2 de las críticas más fuertes que teníamos. Y esta filmina viene, lo que sabemos de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos perfectamente que las 11 líneas que operan en el Metrobús 9 de julio son 11 líneas metropolitanas. O sea, todas son líneas de jurisdicción nacional, todas son líneas que superan los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna es una línea de alcance local de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría vienen de la zona sur, de distintos partidos de la zona sur, y algunas llegan a los partidos de la primera corona de la zona norte. Y este gráfico muestra cómo el corredor es una troncalización en este tramo, pero luego hay una dispersión de recorrido, lo cual le da la posibilidad de que el corredor sea utilizado por gente que viene de distintos lados y que va a distintos lados, y que puede articularse tanto con el subte a lo largo del corredor como con otras líneas del propio sistema que opera el corredor Metrobús, como las líneas transversales al sistema. Por lo tanto, esto era el escenario de corto plazo, el escenario que vemos hoy, un escenario unos pocos meses luego de inaugurado. Pero la visión que se planteaba cuando nosotros diseñamos el corredor, y lo diseñamos generoso, con dimensiones amplias, con capacidad para tener el doble de servicios, era que lo que se estaba pensando hacia adelante es que todas las iniciativas de corredores troncales estratégicos del área metropolitana, que pueden ser en la Panamericana, como se habló hace un par de días, que pueden ser en la Ruta 3, como está impulsando la provincia y también Nación Concuerda, como puede ser un corredor sobre la autopista 25 de Mayo, que estamos estudiando nosotros, un corredor que puede ir el día de mañana sobre la Ilia, ahora que pronto se va a completar, o un corredor que pueda venir por la Avenida Libertador, que también está en carretera. Cualquiera de estos corredores, para que funcione, para que sea potente, tiene que llegar al área central. Y la forma de llegar al área central es claramente el eje de la 9 de julio, en primer lugar. Bueno, no voy a leer toda la lista, simplemente lo que puedo decir es que si en un viaje largo de una persona que viene de Lanús o de una persona que viene de Wilde, la mitad del tiempo de viaje sucede en los 2 kilómetros que tiene que recorrer en el área central, lo importante no es si el corredor es corto o largo, sino que lo importante es cuánto impacta en el tiempo de viaje desde su origen hasta su destino para este pasajero. Y por eso es que el Metrobús 9 de julio, a pesar de tener una longitud muy corta, tenía el problema de que los pasajeros que venían en buses, un día tardaban 25 minutos y otro día tardaban 45 minutos. O sea, era totalmente incierto el tiempo de viaje en este tramo. Hoy tenemos una regularidad, vamos a ver, estamos algo en hora pico de cuando hay colas de pasajeros ascendiendo los buses, la regularidad en la circulación es altísima.
Bueno, y esto también lo mostramos en la audiencia pública cuando nos cuestionaban. Cuando nos decían que la 9 de julio funcionaba bárbaro, que la 9 de julio no había que tocarla, que íbamos a ser un desastre, y que los pasajeros estaban muy bien, ¿no es cierto? El sistema de colectivos no tenía ningún problema, nosotros mostramos esta foto. Esto era la operación en la avenida 9 de julio antes de la intervención. Esto era la línea 100, la línea 70, había un par de líneas más, que operaban sobre las colectoras frentistas y que por toda la operación sucia, por la plataforma baja, una serie de cuestiones, terminaban en la calle, terminaban con las colas esquivando los kioscos. Cuando llovía, obviamente, esta gente se mojaba, porque en un veredón de 6 metros de ancho, la gente no puede estar esperando debajo de la marquesina, tiene que esperar bajo el agua. Y esta era la otra cara, Maipú Esmeralda, con veredas de 1,60 m, 1,70 m, con colas que incluso no permitían la circulación peatonal de los que iban por las veredas, ¿sí? Esta era acá está, se puede ver cómo operaban los buses, ¿sí? Y esta era el render que nosotros mostramos, que lo muestro no por mostrar algo que podemos mostrar en una foto, sino porque realmente lo que sacando de la copita de los árboles que recién ahora están empezando a brotar, y es una cuestión de tiempo, realmente lo que hicimos era lo que estaba en el render. No es que mostramos un render para convencerlos y después hicimos una porquería. Esto tiene que ver con la calidad del espacio público para el usuario de autotransporte público de pasajeros y para la ciudad como visión estratégica. Bueno, un poco vamos a contar el secreto de la fórmula de cómo es posible que prácticamente con la misma geometría todo funciona mejor, ¿no? Porque mucha gente decía, los colectivos van a andar bien, pero los autos van a andar mal. Y si bien en otras intervenciones no se puso eje en que el auto funcionara mejor que antes de la intervención, en el caso de... en el caso de la 9 de julio, que es una avenida que vincula dos nudos de autopistas muy importantes, nosotros recibimos la directiva de poner mucho foco en que realmente esto no fuera un caos, porque sabemos que en un punto podemos aceptar la congestión, pero lo que no podemos, lo que nadie va a aceptar es la inmovilidad, ¿sí? O sea, si todo se bloquea, los demás buses que operan a flujo mixto también sufren los efectos de la congestión y por lo tanto el propio sistema de transporte público también sufre el impacto de la intervención, por más que algunos se beneficien. Esta era la situación antes, ¿no? Nosotros estimamos que el transporte público utilizaba al final del juego más o menos un carril y medio, ¿sí? Entre la detención y la circulación, ese era el espacio asignado, que era un carril y medio sucio, ¿sí? Operando con los vehículos que giraban a la izquierda, a la derecha, etc. Lo interesante es ver que antes de la intervención los colectivos transportaban el 33% de los pasajeros y representaban el 2% de los vehículos. Eso era la situación preexistente. Y esto nos da que aproximadamente teníamos unos 75.000 pasajeros en el transporte público de pasajeros y unos 150.000 pasajeros en auto particular. Lo que mencionaba antes, en la 9 de julio era el único caso de una avenida en el área central de Buenos Aires donde los usuarios del auto particular eran más que los usuarios de autotransporte público de pasajeros. Con la reconfiguración que se planteó, que en el tramo central básicamente implicó ganar 2 metros a los costados de las laterales, por eso acá hay 2,5 y acá hay 3, ¿sí? Quedaron 3 carriles limpios. Eso permitió ordenar la circulación, los giros a la izquierda y a la derecha se pueden hacer en la lateral, los de la central solo se pueden hacer hacia la derecha. Reordenó el uso de estos 5 carriles y permitió abrir el espacio para los 4 carriles para el transporte público y los 2,5 metros para la separación de cada lado para poder poner el arbolado y los apoyos peatonales en los cruces. Esto era prácticamente capacidad, o sea, estos 75.000 eran operando mal, operando en condiciones de saturación, de mal servicio y con 30 minutos de viaje. Esto no es capacidad, esto es demanda actual con un nivel de servicio muy alto y con una capacidad del sistema, excepto en los extremos, que por eso se van a hacer los túneles,
una capacidad que está en el orden de los 450.000 pasajeros. O sea, tenemos la capacidad de incorporar corredores estratégicos, radiales, troncales, metropolitanos, que nos aporten alrededor de 200-250.000 pasajeros adicionales al corredor. Y esto creemos que es un activo muy importante de la visión metropolitana. Y esto es llevándolo por carril, ¿sí? O sea, los carriles de tránsito general aproximadamente tienen una capacidad de 9.000 vehículos por día. Esto está mal, esto es antes de la intervención, eran 25.000 pasajeros por carril, en pésimas condiciones de operación, y con el corredor Metrobús 50.000, no de capacidad, sino de usuarios efectivos sobre carril, como dije antes, con una capacidad permanente todavía muy importante. Bueno, lo que dije antes, el espacio, hemos recibido cuestionamientos de que eran muy angostas y que eran muy anchas. Fue muy interesante todas las polémicas que se dieron antes. La gente decía, no, son muy angostas, las estaciones no van a alcanzar para las colas que se van a formar. Y otra gente decía, no, son demasiado anchas porque le sacaron tanto espacio al auto para hacer estaciones tan grandes. Hoy se ve en hora pico de la tarde como la 129 o la 59 o la 100. Realmente las colas son importantes y ese espacio se ocupa, ¿sí? Y bueno, todo el tema de deforestación, esto es la situación actual. La operación ordenada, se hizo una serie de estudios específicos para que esta trayectoria fuera la correcta, que arrimaran bien el cordón, etc. No resolvimos ahí un papelito, pero bueno. Acá podemos ver el plan. Acá se puede ver, acá es interesante, ¿sí? Este es el frente al mercado del Plata. Bueno, lo que ya todos, esto ya sabemos, como dije antes, los tiempos de viaje eran de 25 a 40 minutos, o sea, había un rango importante. Estos 40 podían ser más. Si había un corte en la Plaza de Mayo, las líneas que iban sobre Maipú y Esmeralda no tenían tiempo previsto de atravesar el área central. ¿Sí? Ahora tenemos velocidades continuas. Los tiempos de viaje están entre 15 y... Esto es viejo, esto ya estamos un poco mejor, estamos entre 15 y 17 minutos, depende la hora. Sobre todo lo que hoy está haciendo un poco cuello de botella para mejorar un poquito es el tema del ascenso en hora pico de la tarde, que se va a ir trabajando con recintos para prepago en las estaciones críticas en forma progresiva. Bueno, se está incorporando a partir de información GPS de las unidades predicción de arribos. Esto la verdad que está puesto, pero mucha gente no lo ve, pero se los cuento que estamos trabajando también en la línea de ITS, información al usuario, y además la idea es con esta información generar un sistema de regulación dinámica, de los servicios. Bueno, el otro desafío era el tema de las combis, ¿no? Todos nos decían, bueno, sí, todo muy lindo, pero en el obelisco las combis son un desastre y esto no va a funcionar. Así que tuvimos que, como parte del proyecto Metrobús, hacer algo que estaba en nuestra agenda hace mucho tiempo, pero que el proyecto Metrobús permitió disparar, que fue reconvertir un estacionamiento subterráneo de más de 200 plazas en un lugar digno para la gente que usa los servicios de oferta libre, iluminado, libre, etc. Bueno, los que lo conocen realmente no parece no parece una infraestructura nuestra, ¿no? Y se hizo con esa intención, realmente se hizo con la intención de hacerlo con la mejor calidad y que realmente el usuario que tenía que bajar ahí sintiera que estaba dignificado, ¿sí? Opera bastante bien. Bueno, en síntesis es esto: Juan B. Justo en mayo del 2011 mueve unos 100.000 pasajeros, 7 líneas, 12 kilómetros. La 9 de julio moviliza unos 200.000. El corredor sur moviliza más gente, lo que pasa que las líneas entran y salen, pero actualmente ya tenemos 17 líneas operando en el sur, 11 la 9 de julio. Y acá, bueno, repaso lo que fue Juan B. Justo, este era el corredor, este es un mapa de densidad. No vamos a estoy medio corto, ya este es el sur, esta fue la configuración bastante usual que planteamos allí. El programa de vías preferenciales, voy a decir dos palabras nada más. Pueyrredón y luego Santa Fe fueron los que
permitieron que pudiéramos hacer todo lo que hicimos en materia de microbús. Y ahí también Fabiana y Fernando Meira, que no está hoy aquí, y todo un equipo específico que trabajó todo el tema de vías preferenciales, fueron los que nos permitieron demostrar que se podían hacer cosas comprometidas en la ciudad que funcionaran bien, ¿sí? Y bueno, fue este conjunto de intervenciones que fueron años de trabajo y cada uno fue una batalla, cada uno fue más comprometido, cada uno fue más osado, ¿sí? Nos permitió llegar hoy a prácticamente 60 kilómetros de vías preferenciales implementadas en la última etapa. Algunas fueron puestas en valor de infraestructura existente, seguimos, tenemos deudas pendientes, tenemos un problema de control en los carriles, vamos a, recientemente, hace un par de días hacemos una discusión, vamos a contratar 15 cámaras para filmar todo lo que pasa delante de los colectivos para poder multar todo lo que son invasiones con un muy bajo costo. Acá tenemos Santa Fe, lo que fue Santa Fe, Pueyrredón, Jujuy, Triunvirato, se hizo doble mano para poder incorporar servicios de transporte público, Garay, que fue un corredor corto también, pero muy importante para el acceso a Constitución, los buses iban por la calle Brasil, claramente. Bueno, esto no vamos a profundizar en esto. Programa de bicicletas. No es un tema central a nivel metropolitano, pero creemos que vale destacar algunas cosas. Siempre se planteaba que el uso de la bicicleta era un problema cultural, que la gente no usaba la bicicleta porque había una cultura del porteño de no usar bicicleta. Y el desafío era revertir eso, demostrar de que hay que ofrecer infraestructura protegida para que la gente cambie, o sea, hay que cambiar las condiciones objetivas para que la gente cambie sus hábitos. Y la red, que bueno, ahí se veía también una imagen antes, de Andrés, la red se va configurando como tal. Este es el crecimiento de la demanda en los distintos corredores. Pasamos de entre 200 y 400 ciclistas por día en las calles donde hay ciclovías a un mínimo de 1500, con picos de hasta 5000 en algunos corredores. El crecimiento ha sido muy importante y hoy la gente en general dice, bueno, la gente las usa, las ciclovías, y en algunos casos hay muchos. Pero esto se apoya en una cosa que bastante, nosotros no solemos nombrarlo, pero tiene que ver con la accidentalidad, ¿sí? En los 4 años del 2005 y 2007 en la ciudad hubo un promedio de 7,7 ciclistas muertos por año. Luego del proyecto, que tuvo un incremento importante en la cantidad de usuarios de la bicicleta en la ciudad de Buenos Aires, hoy, entre el 2009 y el 2012, tenemos un promedio de 2 ciclistas y medio muertos por año. Ninguno en la red de ciclovías, ninguno. Estos 10 puntos están todos fuera de la red. Y esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, una reducción general de los muertos en la ciudad, que es un 36%, pero en el caso de los ciclistas es del 67%. O sea, hay una parte, como digo siempre, que tiene que ver con que hay menos conductores borrachos por los controles de alcoholemia, pero otra parte tiene que ver con el proyecto de ciclovías y con la visibilidad que han adoptado la bicicleta y por lo tanto el conductor está más atento. Y el otro dato de accidentalidad es, ya no muertes, sino accidentes, es que la tasa de accidentalidad dentro de la red de ciclovías en esta área es de 0,4 lesiones cada 100.000 kilómetros recorridos, mientras que fuera de la red, en esta misma área, es de 0,7. O sea, es casi el doble de seguro circular dentro de la red. Bueno, sistema público de bicicletas. Ahí va, que tengo que. Esto lo voy a pasar rápido. El sistema público de bicicletas ya tiene 2 millones de usos. Hace poquito lo anunciamos y vamos a hacer ahora, se va a abrir la licitación para 200 estaciones automáticas en un área que va a estar, el área de cobertura va a ser aproximadamente esta. Ha sido un proyecto que viene un poco demorado, pero que avanza firme. Todo lo que tiene con conectividad, se hicieron 18 pasos a distinto nivel en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 6 años, y ahí algunas fotos. Seguimos trabajando en esto, estamos pensando también en el tema de viaductos ferroviarios, en el Belgrano Sur, en San Martín, y bueno, quería cerrar con esta foto que tiene que ver con la urbanización del espacio público, el transporte no motorizado y, lo que yo siempre digo, ¿no? Si
Si logramos que un padre vaya con un chico por la calle con la bicicleta, es porque la infraestructura está lo suficientemente bien hecha como para que la gente sienta que ese es un espacio de calidad, que es un espacio seguro y que podamos recuperar la calle para la movilidad motriz.